esta clase vamos a continuar con el estudio de los vectores. He abierto una pantalla del programa GeoGebra para ilustrar algunas de las operaciones que hicimos en las clases anteriores. Entonces aquí en la entrada del programa vamos a darle un nombre a algo que va a ser un vector. Voy a llamarlo U minúscula, dos puntos igual, esa es la sintaxis, y en mayúscula vector. Entonces en mayúscula vamos a poner un vector y pongamos un vector, por ejemplo, 1, 2. Entonces, miren, este vectorcito es el vector que está llamando U. Cuando le damos enter, él lo pone aquí, es el vector 1, 2. Muy bien, ahora vamos a crear un vector que tenga su cola en la cabeza de U. O sea, vamos a correr este U aquí para que se vea. Entonces vamos a poner W, dos puntos igual. Entonces vamos a tomar un vector, no sé, entonces vamos a poner la cola en 1, 2. Y pongamos la cabeza en 4, menos 3. Muy bien. Entonces miren, este vector que él ha llamado aquí W, que lo voy a poner de otro color, voy a ponerle un color rojo, por ejemplo. Este vector es igual al vector 3 menos 5. Es decir, es igual al vector que tiene su cola en 0, 0 y su cabeza en 3 menos 5, efectivamente. O sea, entremos aquí, vector, si no le demos nombre, vector, perdón, vector, por ejemplo, 3 menos 5. Entonces miren, voy a ponerlo del mismo color rojo para indicar que son el mismo vector. Entonces este es W y este es B. De acuerdo, entonces él guarda, siempre que uno le dé un vector sin importar dónde ponga la cabeza y la cola, él resta la cabeza menos la cola y escribe, guarda internamente lo que nosotros llamamos el vector canónico, es decir, el representante que tiene su cola en el origen. Bien, entonces si ustedes quieren, pues borremos este B, tenemos U y B, entonces vamos a sumar U y W, y vamos a sumar U más W. Si sumamos U más W nos da este vector que lo está llamando B. Claro, me voy para U, le pego la cabeza a W y esto me da el vector B. Ahora construyamos el vector menos W. El vector menos W, miren, es este. Voy a ponerlo en rojo, él lo está llamando A minúscula. Voy a escribirlo en rojo. Entonces miren que si sumamos, ¿qué significa restar U menos W? O sea, la operación U menos W es lo mismo que U más menos W. O sea, U más este vector. Entonces, debe ser el vector que va desde aquí y termina aquí. O uno de sus representantes, obviamente. Entonces, U más A minúscula, que es lo mismo que U menos W. Y pongamos U más A minúscula es este vector. Escribamos U menos W, debe producir el mismo exactamente. Miren que lo retiñe sobre el mismo. Entonces, este vector que le está llamando B minúscula y C, miren que aquí hay dos. Él los computó son este mismo vector, que es lo mismo que U menos W, o U más menos W. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, entonces, ahora cualquier otra operación, borremos A y B y C y U, dejemos los originales B y W. Cualquier otra operación, una combinación lineal, por ejemplo, 2B menos 0.5W, pues se hace de esa misma manera. Entonces miren, da este vector, está llamando D, o cualquier otra combinación lineal, pues no sé, 3W menos B. A este. En fin, ustedes ya pueden, esto puede ser útil para que ustedes comprueben algunas de las respuestas en los talleres, para estar seguro pues de que uno hizo bien los problemas, y siempre que uno tenga vectores en donde las entradas, digamos, son números más complicados o con muchos decimales, pues siempre estos programas son muy útiles. El GeoGebra tiene además la posibilidad de ver vectores en 3 dimensiones. Si uno se viene aquí a vista, vamos mejor a abrir una ventana nueva, una nueva ventana. Vámonos aquí, una nueva ventana, y en vista
en vista vamos a seleccionar la vista gráfica de 3D. Ahí está, cerremos esta vista gráfica, dejemos la vista gráfica en 3D. Entonces las operaciones son iguales que en el caso anterior. La sintaxis es u2 puntos igual para crear un objeto que lo vamos a llamar u y es vector. Entonces miren que vuelve y escribe los comandos que teníamos antes. Entonces pongámosle la punta en 1, 2, 3 por ejemplo. Fíjense este vector, este es el que estamos llamando u, este vector negro, y pongamos un vector w con cabeza y cola. Entonces pongamos la cola en este punto en 1, 2, 3 y pongámosle la cabeza, no sé, en 3, menos 2, menos 1 por ejemplo. Este sería w. Entonces miren, este w, él escribe aquí w2 menos 5 menos 3, lo cual significa que este es el representante que tiene su cola en el origen y es igual a este vector. O sea, pongámosle un color mejor. Este tiene este color rojo y este pongámosle un color, por ejemplo, azul. Muy bien. Ahora sumemos b más w. U más w más b es este vector, como era de esperarse, y si ustedes lo restan, u menos w, pues da este vector, ¿cierto? Que es lo mismo que u sumándole menos w. Este vector rojo, si lo ponemos al revés, si la cola la mantenemos aquí y la cabeza la cambiamos de dirección, entonces u más menos w va a ser este vector en negro. Y así pueden encontrar cualquier otra combinación lineal, pues no sé, 3w menos 0.5b sería este vector. Él ha pintado así, miren, con lo punteado para indicar que está por debajo del plano. Vamos a reducir un poquito el eje y ustedes pueden mirarlo aquí de perfil. Miren que está por debajo del plano. Uno puede rotar estos ejes si uno quiere una mejor perspectiva, y así puedes hacer, entonces pueden hacer cualquier operación, ¿cierto? Y graficarla, cualquier operación entre vectores y graficarla en el GeoGebra. Muy bien, recordemos que teníamos definidos entonces algunas operaciones, la aritmética fundamental de vectores, suma, resta, y habíamos definido también el producto interno entre vectores y el ángulo. Entonces vamos a recordar, entonces recordemos. Entonces tenemos que recordar que si uno tiene dos vectores, voy a ponerlos por ejemplo en R3, no importa mucho, no sé, como A1, B1 y C1, y tenemos otro vector B dado por A1', B1' y C1'. Entonces U por B se definía como un número real, no es un vector, ¿cierto? El producto de dos vectores no es un vector, sino un número real, que es A1 por A1', se multiplican las primeras entradas, más A2 por A2' más A3 por A3'. Muy bien, ese es el producto entre dos vectores. Habíamos visto también, entonces recordemos, este digamos es el punto 1 que hay que recordar. En el punto 2, recordemos que el ángulo entre dos vectores, el ángulo entre U y B, entre esos dos vectores, se define a través de su coseno. Es decir, primero calculamos el coseno, es teta, tal que, como dicen los matemáticos, tal que teta satisface la siguiente ecuación. El coseno de ese ángulo formado entre los dos vectores es el producto de U por B, ¿cierto? El producto que muchas veces lo llaman producto interno o producto punto, en alusión pues a este puntico, dividido por la norma de U por la norma de B. La norma es la longitud del vector. Recuerden que la norma de un vector U es simplemente la raíz cuadrada de U por U. O, si ustedes quieren, en este caso, por ejemplo, hagámoslo para U, sería la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, más B1 al cuadrado, más C1 al cuadrado. Si fuera pues un vector con dos entradas, pues aquí no habría C1, sino que habría simplemente una suma A1 cuadrado más B1 cuadrado. Muy bien. Entonces, destaquemos de esta fórmula, ¿cierto? En esta fórmula para el producto, destaquemos una propiedad esencial, cuando los vectores son perpendiculares. Entonces notemos, hagamos esta observación, 3, una observación es que U
es perpendicular a B, muchas veces lo indican así, como una, o sea, leámoslo así, U es perpendicular a B si U por B es 0. ¿Por qué? Porque cuando U por B es 0, simplemente ¿cuál es la razón? Escribamos aquí la razón. La razón es que cuando U por B es 0, ¿cierto? Si U por B es 0, entonces el coseno del ángulo que forman, esto entonces nos dice que el coseno es 0 dividido por sus normas, 0. Y sabemos que este ángulo, recuerden, este ángulo, ¿cierto? Siempre hay dos ángulos formados entre dos vectores, ¿cierto? Aquí lo vemos a la izquierda. Puede ser el ángulo más chiquito o el ángulo más grande, mayor. Más chiquito es que simplemente está entre 0 y pi o 180 grados, y puede ser el más grande, que es el otro. Entonces, este coseno se refiere al ángulo entre 0 y 180 grados. Entonces, si el coseno de θ es 0, es porque este ángulo tiene que ser 90 grados, ¿de acuerdo? Pi medios. Y los vectores son perpendiculares, como se muestra aquí a la izquierda. Muy bien. Entonces tenemos esa observación. Los vectores son perpendiculares cuando su producto interno es 0. Entonces cuando uno tiene dos vectores perpendiculares, uno tiene, pues vamos a mirarlos aquí, voy a trazarlos. Entonces vamos a trazarlos en azul y verde, como los teníamos aquí a la izquierda. Entonces, no sé, este es el vector U y este es el vector B. Entonces vamos a ver, este es U y este es B. Entonces, tenemos el vector U y el vector B, que son en este caso perpendiculares, están formando un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Θ es igual a 90 grados. Entonces, en este caso, pues, si sumamos U más B, si a U le sumamos B, pues entonces recuerden, para sumarlo, pues trasladamos a la cabeza de B, le trasladamos U, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Este es U. Lo trasladamos aquí y formamos la suma, que sería este vector. Voy a ponerlo en otro color, vamos a escribirlo, vamos a ponerlo en color rojo. Entonces el vector aquí sería este vector en rojo, sería el vector U más B. ¿De acuerdo? Entonces miren que por el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras nos dice entonces que la hipotenusa al cuadrado, la longitud de la hipotenusa, que es la norma de U más B al cuadrado, es igual a la norma de B al cuadrado más la norma de U al cuadrado. ¿Cierto? O sea, cateto al cuadrado, B al cuadrado, norma de B al cuadrado, más cateto opuesto al cuadrado, U al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos esta formulita. Entonces, esta es una fórmula esencial que nos da las longitudes cuando los dos vectores son perpendiculares, ¿cierto? Esto es lo que nos dice si U es perpendicular a B. Entonces, esta fórmula pues es válida. La hemos deducido del teorema de Pitágoras, que exige que este sea un ángulo recto o que los dos vectores sean perpendiculares. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo estas operaciones entre vectores nos permiten proporcionan una herramienta muy útil para hacer cálculos en geometría. Entonces, el primer concepto que quiero discutir es el concepto de proyección de un vector. Entonces, imaginémonos una situación donde hay un vector U y un vector B, pintémoslos como están aquí, formando un cierto ángulo θ. No tiene que ser, pues, obviamente un ángulo recto, ¿no? Cualquier ángulo. Entonces, piensen que uno iluminara con una luz que proviene desde aquí, con rayos paralelos, iluminar el vector B proyectaría una sombra sobre el vector U. La sombra que proyecta sobre el vector U, entonces vamos a trazar simplemente aquí como una línea punteada. Toda esta sombra que proyectaría formaría este vectorcito de aquí a aquí, llamémoslo el vector proyección. Entonces voy a darle un nombre como B gorrito. Entonces, digamos, vamos a dar una definición primero así en palabras muy intuitivas. Digamos que la proyección de B sobre U es el vector que es el vector que tiene la dirección de U o su dirección opuesta o su opuesta. Vamos a ver que esto también es posible.
o sea, es un múltiplo de U, bien sea positivo o negativo, que tiene la dirección de U y su opuesta, que se obtiene proyectando, que se obtiene al proyectar una luz, se obtiene como la sombra, mejor digámoslo así, como la sombra, al proyectar una luz sobre B. Muy bien, eso es un poquito vago. Vamos a dar una definición, esta sería una definición vaga. Ahora demos una definición matemática precisa. Pues la idea es muy intuitiva. La idea es que uno quiere saber quién es B gorro, ¿cierto? B gorro es el vector que tenemos pintado aquí, que va desde aquí hasta aquí. Voy a ponerlo en negro para que se distinga mejor. Entonces B gorro, pongámosle este color, es este vectorcito que va desde el punto A hasta el punto donde termina la flecha. Entonces B gorro es obviamente un múltiplo de U, ¿cierto? Los múltiplos de U tienen la misma dirección de U, pueden ser, por ejemplo, 2U sería el doble de U, menos U sería en la dirección contraria a U. El A puede ser positivo, negativo, 0, está contemplada la posibilidad donde A sea 0 y 0 por U es 0. Es el vector origen, que tiene donde la cabeza y la punta coinciden y son un mismo punto. Entonces el vector que estamos buscando es el vector B gorro. Ahora este vectorcito que está aquí, pintémosle la cabeza, este sería la cola y esta es la cabeza, sería el vector B menos B gorro, ¿cierto? Es la diferencia entre B y B gorro. Y ese es perpendicular a U. Entonces sabemos que B menos B gorro debe ser perpendicular, esta diferencia debe ser perpendicular a U. ¿Eso qué nos dice? Entonces esto nos dice que B menos B gorro, que es A por U, veamos cuál tiene que ser el valor de A, es perpendicular a U, es decir, su producto interno, su producto punto con U es 0. Entonces miren que esto nos proporciona una ecuación para A. Aquí son conocidos B y U, ¿cierto? B y U son dados. Entonces queremos determinar A, o sea, estamos buscando esta constante que está aquí, de tal manera que esta ecuación se cumpla, de tal manera que B menos B gorro sea perpendicular a U. Bueno, si desarrollamos esta ecuación, recuerden que el producto punto distribuye con respecto a la suma y a la diferencia, queda que B por U menos A de U por U es igual a 0. Entonces nos queda la ecuación A que multiplica a U por U es igual a B por U. Entonces nos queda la ecuación A es igual a B por U dividido U por U. ¿Cierto? Estoy despejando. O sea, este A multiplica, recuerden, U por U es un número real. Es como decir A por algo, otro número, A por B, A por X. Y aquí B por U es otro número real. Entonces, despejando A, me queda que A es B por U dividido U por U. Bueno, y ese es el vector. Entonces, el vector proyección, o sea, el vector proyección, ya esto es digamos una definición precisa de B sobre U, es el vector dado por B gorro, vector proyección, está dado por A veces U, y sabemos que esto es A, o sea, multiplique B por U, producto interno. Lo dividimos por el producto interno de U por U, y eso lo multiplicamos por U. Y esto nos da entonces el vector proyección. Yo creo que queda mucho más claro si hacemos unos ejemplos. Entonces pasemos a hacer unos ejemplos concretos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.